Vamos a comenzar nuestra lección de este día jueves invocando al Espíritu, como hacemos cada día, para rezar con la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, lléname desde el comienzo de mi existencia de la gracia de la resurrección. Abre mi corazón para saber recibir y dar ese amor. Armoniza mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Ubica mis emociones, mis sensaciones y mi sexualidad. Llena todos los vacíos de ternura paternal y maternal. Dame la gracia de elegir la vida. Abre mi ser a la alegría y a la recepción del otro. Dame un corazón que perdone con facilidad y el deseo de desprenderme de las frustraciones y los deseos de venganza. Abre mi corazón al amor paternal de Dios y a la simplicidad de aceptar la vida tal como es. Espíritu Santo, que tu gracia abundante se derrame en mi corazón y acepte mi lugar de criatura y reconozca los beneficios que recibo de mi Creador. Amén. La palabra de este día tiene como muchas cosas y no me decidía si hacer sobre el libro del Génesis, el comienzo, o el de Mateo. Y la verdad que la tentación era escaparme del texto de Mateo, porque es la genealogía de Jesús. Y la verdad que cuando uno la lee y la reza, y a veces cuando la leemos en la misa, parece muy densa, porque son muchos nombres. Pero por algo el autor sagrado lo pone. Por eso, ante la tentación de escaparme de esto, me vino como esta emoción: no te escapes, vamos a rezar con esta genealogía y ver qué nos quiere decir el Señor. Y dice así el Evangelio de Mateo al comienzo, justo en el capítulo 1, versículo 1 al 17, dice: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, y la madre de estos fueron Tamar. Fares fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nasón, Nasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Boz, y la madre de esta fue Rahab. Boz fue padre de Obed, y la madre de esta fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatam, Joatam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matam, Matam padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, el esposo de María, del cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tentación era que los trabalenguas y tantos nombres nos distraigan y no nos hagan ver qué es lo que está de trasfondo. Primero, el árbol genealógico, saber el origen. Y quizá la primera cosa que te invitaría es a rezar por nuestros antepasados. Y cuando uno lee la genealogía de Jesús, algunos más, otros menos, nos damos cuenta
Algunos incluso con estudio se nos escapan algunas cositas, pero es cierto que en este listado no hay santos y pecadores. Hay gente que viene del mundo pagano, algunos de ellos, o con quienes se casaron. Y algunos vienen de relaciones que venían torcidas. Por ejemplo, cuando dice, David fue padre de Salomón y la madre esta fue la que había sido mujer de Urías, ¿qué nos está diciendo? Que la mujer de Urías, que acá no aparece el nombre, Betsabé, era la que David había embarazado y cuando vio que estaba embarazado mandó a buscar a Urías y a Urías lo hace matar para que no parezca que había sido infiel la mujer. Hay una historia de terror detrás. Si bien después David pide perdón, el gran rey David tuvo eso. Y si uno hace un montón de lecturas de muchos de estos nombres, incluso si ustedes pusieran estos nombres en un Google y digan, a ver, ¿quién es este? Vamos a descubrir que no todos serán santos. ¿Y qué nos muestra esto? Nos muestra que incluso nosotros y nuestra vida y nuestros antepasados tenemos cosas que sanar y perdonar. Pero igual en ese tronco que a veces estaba torcido, este árbol genealógico, Dios hace maravillas y Dios puede hacer maravillas. De hecho, el título, fíjense que le dice, comienza diciendo genealogía de Jesucristo, es decir, ya está diciendo Jesús el nombre, el Cristo el ungido, y al final dice hasta Cristo, o que nació, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. Es decir, que él ya está diciendo que el ungido, el Mesías, viene de este tronco, del tronco de David. Pero no va a David, sino incluso se remonta hasta Abraham, hasta el padre en la fe, aquel que se animó a dejarlo todo y seguir, pero también que cuando le dicen que Sara va a tener un hijo, él sabe que era vieja y se ríe, ¿no? Y Sara se ríe. Y como esto tenemos muchas historias de hombres y mujeres que construyeron o hicieron posible la redención del pueblo de Israel con sus límites y con sus pecados. ¿Qué nos muestra? Que nada es perfecto, pero también nos muestra que la gracia de Dios puede hacer maravillas y que estamos llamados profundamente a rezar y sanar todo este tronco. Como decíamos al principio, la primera cosa que nos invita es a rezar por nuestros antepasados, liberarnos de todo tipo de atadura, incluso de los pecados que a veces decimos que vienen de generación en generación. La segunda cosa es descubrir que incluso con nuestro pecado Dios nos puede elegir. Eso no quiere decir que nos invita a seguir pecando, sino que nos convirtamos. Pero eso, ¿qué quiere decir de fondo? Es que no hay ningún pecador que no tenga futuro. Y que no hay ningún santo que no haya tenido pasado, aunque sea a veces oscuro. Seguramente como vos y como yo, que somos hombres y mujeres con debilidades, con luchas cotidianas, pero que estamos llamados a la santidad y a ir superándonos. Entonces la invitación es también a mirar a un Dios que intenta y nos llama incluso con nuestros límites. Por eso, en este día te invito no solo a leer, sino incluso a pensar que en esa genealogía estás vos, tus padres, tus abuelos, tatarabuelos, e incluso andate hasta donde vos puedas. Y si no sabes el nombre, Dios sí lo sabe. Entonces rezá por cada uno de sus antepasados. Dale gracia, porque incluso así nos elige a nosotros y nos ayuda a seguir caminando. Y por último, pedile la gracia de perseverar incluso cuando la historia sea errada, cuando nuestro árbol esté torcido, cuando decimos, mirá lo que nuestra familia
Sí, así es como el Señor quiere que vivamos y esa es nuestra historia y esa también es nuestra historia de salvación. Pidamos al Señor que nos ayude en todo esto y con la bendición que el Señor te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa paz para todos.